Ahora sí, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Shout out al DJ Espinosa, por su excelente gusto musical. Vamos a empezar ahora sí con el webinar. Gracias a todos los que se conectaron, nos van a estar alcanzando algunas personas, pero vamos a ir empezando. Hay un par de mensajitos. Humberto, buenos días. Salvador, y veo muchas personas por acá que me da mucho gusto ver. Penélope, mira, qué buena onda. Vamos a empezar. El día de hoy tenemos un webinar. A mí es de los que más me gustan porque es como analizar todo lo que pasó el mes anterior, los eventos económicos más importantes y eso cómo puede impactar al mercado y a las próximas semanas, los próximos meses. Ahorita, yo creo que en particular septiembre es un mes lleno de eventos y de cosas interesantes. Entonces, es todavía más importante entender de qué venimos, qué ha estado pasando. Y esa es la idea del día de hoy. Para los que no me conocen, yo soy Diego González. Acá en Exxon Capital estoy como Head of Business Development y voy a estar presentando el día de hoy con Andrés Espinosa, que ahorita también se presenta. Y con eso arrancamos. La agenda de hoy, básicamente vamos a platicar todo lo que estuvo pasando en Jackson Hole, donde se reúnen básicamente los banqueros centrales, y se tocan temas de política monetaria, tasas de la Fed y demás. Vamos a hablar sobre el FTSE 100, que es el índice del Reino Unido, con sus niveles muy altos. Vamos a estar también revisando los precios del café, el mercado de las criptos en general, con algunas criptos en específico. Como normalmente lo estamos haciendo las últimas veces, también vamos a hablar sobre Nvidia, sobre Intel y en general de la inteligencia artificial. Entonces, dejo que se presente Andrés, igual él nos va a dar los primeros temas y muchas gracias a todos otra vez por acompañarnos. Muchas gracias, Diego, y agradeciéndoles nuevamente a ustedes. Tuvimos un webinar la semana pasada saludándolos desde Sao Paulo y Brasil. Ahorita ya estamos al 100% en las oficinas aquí en México. Muy buena semana de productiva en Sao Paulo, en Brasil. Nuevamente nos vemos, pero ya en la oficina aquí de México con este webinar, como lo son todos, ¿no? Interesantes, muy útiles, muy oportunos en cuanto a información y lo que decimos, que al final de cuentas, pues tenemos que estarnos en los mercados actualizándonos, tenemos que estar viendo mejor y mayor información, pues para una mejor toma de decisiones. Entonces, les agradecemos como siempre enormemente su participación, su proactividad en todo esto. Créanme que es para el bien de todos y para seguir haciendo negocios. Entonces, muy buenos temas en nuestra agenda por revisar. Y Diego, si lo permitimos, pues empezamos esto de una vez. Yo tomando la palabra. Primero que nada, hay un tema que dio mucho de qué hablar en el mes de agosto, fue el Jackson Hole Symposium, el simposio de Jackson Hole. Bueno, para empezar y entrar un poquito en contexto, ¿qué es el simposio de Jackson Hole? Es una reunión, una de las reuniones económicas más importantes en el mundo, organizada cada año por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, en Kansas City, en Jackson Hole, en Wyoming, en Estados Unidos. Es una ubicación donde cada año, en agosto, desde 1982, se realiza este foro anual donde se reúnen banqueros centrales, ministros de finanzas, académicos, líderes del mercado, sobre todo de la parte financiera, del mercado financiero, en un mismo lugar. Se hospedan ahí en cuestión un par de días y se discuten tendencias económicas, políticas monetarias, estabilidad financiera, qué está pasando en tu país, qué no está pasando, cuál es la tendencia y datos muy importantes. A pesar de que solo es un foro, una conferencia académica, aparentemente, los discursos ahí suelen mover mucho los mercados mundiales, sobre todo lo que pasó actualmente con el Jackson Hole Symposium, ¿no? Como bien les dije, desde 1800 o 1982 se ha dado anuncios en este simposium que marcan giros inesperados en la política monetaria global, como lo marcó este agosto, ¿no? Powell se sumó a la tradición, el banquero central de la Fed de Estados Unidos se suma a la tradición de discursos que los analistas llamaron dovish, ¿no?
Es decir, está desalentador y marcó una tendencia muy buena hacia un recorte de tasas de interés. Según el SMI FedWatch 2, que es lo que mide las expectativas de las tasas de interés, próximos recortes o próximas alzas en las mismas tasas, la probabilidad de un recorte por parte de 25 puntos base por parte de la Fed subió de 55% hasta un 85% inmediatamente después de un discurso. Entonces, como ya bien les mencioné, a pesar de ser un foro académico y un foro de discusión, eh, más allá de mover los mercados, que sin duda lo hicieron, todas las personas estuvieron atentos a lo que dijo Jerome Powell y que sin duda marcó un giro en la política monetaria de Estados Unidos y dio algunas pistas o algunos indicios qué va a suceder en la próxima reunión, que va a ser, me parece, y si no estoy equivocado, por ahí del 17-18 de septiembre, anunciando un posible recorte de tasas de interés de 25 puntos en las tasas de la economía americana, ¿no? Como bien les dije, Jerome Powell indica esta apertura de recortes en las tasas de interés y en la reunión de septiembre, donde indica una mayoría, votos de la mayoría, con un pronóstico de un recorte de 25 puntos base, ¿no? El mismo discurso de Jerome Powell fue bastante dovish, lo que elevó significativamente las probabilidades de un recorte de 0.25%, con estimaciones aproximadamente de entre el 83% y casi el 90% de los mercados. Entonces, esto con la perspectiva de los rendimientos más bajos en Estados Unidos, los inversionistas, ¿qué hacen? Pues al pagarle una tasa de interés mucho menor a los inversionistas de la economía americana, pues empiezan a migrar hacia mercados con tasas más altas, algunos reduciendo posiciones en dólares y en consecuencia la demanda por la moneda, ¿no? No solo la demanda por la moneda, sino que intentan migrar algunos inversionistas pues a otros productos que les den mayor beneficio de lo que les va a otorgar los bonos de deuda gubernamental o los bonos de tesoro de Estados Unidos. Que al bajar las tasas de interés, pues inmediatamente ahí entran estos rendimientos para los inversionistas, pues a la baja, por ende optan por salirse, ¿no? Como una curiosidad, en el último ciclo de recortes, que fue en el 2019, el S&P subió un 28% en los 12 meses posteriores, impulsado por el abaratamiento del crédito y la mejora en algunos costos, márgenes de operación de algunas empresas, ¿no? Entonces, esto principalmente, el simposio de Jackson Hole tuvo una reacción en los mercados principales en el S&P con un más 1.5%, Nasdaq un más 1.9%, el Dow Jones 1.9%, al igual que el Nasdaq, y la reacción ante el dólar fue una depreciación, lo podemos medir con el US Dollar Index, yendo a la baja un menos 0.9% y teniendo muy buenas fluctuaciones, lo que nos indican muy buenas oportunidades en los mercados, ¿no? Luego nos pasamos al otro lado del charco, en Reino Unido, el FTSE, marcando récords históricos y máximos históricos. El FTSE superó los 9.200 puntos en agosto, un nivel nunca antes visto desde su creación en 1984, ¿no? El acuerdo con Estados Unidos, por todo esto de los tarifazos y de poder llegar a un acuerdo de Estados Unidos con las mejores economías en el mundo, el acuerdo con el mismo Estados Unidos, menor exposición al dólar y una economía estable por parte del Reino Unido, pues contribuyó a los récords por este índice de bolsa británico que contiene las 100 empresas más importantes, hablando bursátilmente, ¿no? Entonces, la secuencia récord fue impulsada por sectores como minería, energía, que representan el 25% del índice. Algunas empresas se han visto beneficiadas por la alta demanda de algunas materias primas, ¿no? Especialmente desde Asia, y bien tocamos estos puntos como lo fueron el platino, como lo es el cobre, que nuevamente están registrando máximos históricos, y como estas materias primas que son sin duda son indispensables para cualquier movimiento de cualquier economía en el mundo, pues cómo contribuyen a las empresas, y estas mismas empresas que cotizan en algunos índices de bolsa, pues siguen marcando y van a seguir marcando máximos históricos, ¿no? A diferencia de otros índices en el mundo, el FTSE, el 70% de los ingresos del FTSE provienen del extranjero, por lo que un dólar débil actúa como
pues podría decirse como un viento de cola, ¿no? Va fluctuando y va siguiendo este mismo movimiento. Y en una comparativa, el FTSE subió el 0,78% en agosto, el Eurostock estuvo prácticamente plano, lo que muestra un mucho mejor no solo rendimiento, sino posicionamiento del Reino Unido en la zona euro en este contexto, ¿no? Entonces, estas mismas empresas de consumo, de estos sectores de consumo, de minería, de energía, además de los efectos de una menor fuerza del dólar debido a la incertidumbre política en Washington y expectativas de recortes por parte de la tasa de interés, pues como resultado, muchos inversionistas redujeron su exposición al dólar y activos como lo es el Financial Times Stock Exchange de Reino Unido, pues tuvieron un desempeño del 0,78% tan solo en agosto y registrando sus más máximos históricos. Luego nos pasamos con esta diapositiva, un poquito yéndonos a la materia prima, expreso en aumento. ¿Por qué expreso en aumento? Pues bueno, los precios del café están sorprendiendo en mayor medida a los inversionistas. Tan solo en agosto del 2025, los precios del café se dispararon, superando las expectativas no solo de analistas, sino de los inversionistas, ¿no? El café de todos los tipos, en específico el arábico, acumulan en 2025 un alza cercana al 40% anual. Esto impulsado principalmente por problemas de producción en Brasil. Hay que recordar que Brasil es uno de los principales y es el responsable de un tercio de la población mundial de café. Entonces, digamos que el café es un activo por temporalidad, entonces algunas heladas, climas fríos y sequías extremas en zonas productoras de Brasil, pues han reducido hasta un 20% la cosecha prevista. Entonces aquí estamos tocando y estamos siendo testigos de un activo que va por temporadas, es un activo de temporalidad, por en afectado de estas temporadas por, como bien los dije, algunos fenómenos naturales, por ende las cosechas se hacen menores, la producción se hace menor y al mercado, al sacarlo al mercado, pues evidentemente hay una mayor demanda de la oferta, lo que hace que su precio se eleve y no sea accesible para todos, ¿no? Entonces, como bien les dije, este aumento fue impulsado por una combinación de factores tanto climáticos como estructurales y lo que llevó a las quiebras de cosechas en Brasil debido a condiciones climáticas adversas, inventarios globales en caídas, aumentando la presión sobre la oferta y mayor demanda externa, especialmente en países emergentes. Países como Colombia, Etiopía, Vietnam tuvieron un repunte tener un repunte en este tipo puede significar varios puntos adicionales de ingreso en sus exportaciones totales, pero no hay que olvidar que Brasil, al constituir un tercio de la población de café en el mundo, obviamente va a repercutir en gran medida en su precio, como lo estamos viendo en agosto, pues con una alza en este activo del 27%. Buenísimo, gracias Andrés. Y sí, justamente un poquito de la mano de este mercado de commodities, vamos a pasar a las criptos. Algunas personas lo ligan un poco, ¿no? Yo he oído que hay personas que se refieren al Bitcoin como el oro digital, por ejemplo. Entonces, también hoy en día, más que nada, se está incluso volviendo una opción de resguardo que hace un par de años yo creo que si le decías eso a quien sea, te hubiera dicho que estás loco. Entonces, es algo interesante todo esto. Y hoy en día justamente el mercado de las criptos ya superó los 4,1 mil millones de dólares o 4,1 billones de dólares. Justamente es un mercado que sigue en crecimiento, se sigue consolidando. De hecho, no sé si se enteraron, pero ya oficialmente salió el proyecto que tiene Trump con sus hijos para sacar una cripto nueva. Em, Digo, aquí cada quien tiene sus opiniones. Lo que es un hecho es que salió y empezó a bajar mucho, ¿no? Entonces empezó a bajar mucho el valor de esa cripto de Trump. Eh, Creo que es World Liberty Token, si no me equivoco. Eh,
pero sí, es algo interesante que ya incluso un presidente de Estados Unidos, digo, es un proyecto que empezó antes de estar otra vez en la Casa Blanca y principalmente llevado por sus hijos, pero que esté ligado tan políticamente, ¿no? Una cripto es algo interesante que nunca habíamos visto. Pero justamente, ¿no? Ahorita las criptomonedas se siguen consolidando en este escenario financiero global y ahorita en agosto vimos un aumento importante, ¿no? Una fuerza creciente y una tendencia de consolidación del sector en general de las criptos frente a un panorama pues, realmente positivo, ¿no? Contemplando todo. Vimos que el Bitcoin llegó a máximos históricos. De hecho, en el mes de agosto tuvo un crecimiento del 6,4%, ¿no? Entonces, realmente, tanto el Bitcoin como el Ethereum, otras altcoins, además del Ethereum, también. Ethereum, por ejemplo, tuvo 15,8% de crecimiento en el mes. Y este aumento fue principalmente sostenido por una combinación de elementos, ¿no? Principalmente entradas institucionales, si recordamos, ya tiene casi un año, pero muchos bancos y muchos fondos empezaron a sacar sus ETFs, por ejemplo, de Bitcoin, ETFs de otras criptos, y eso permitió nuevas entradas de capital de inversionistas que a lo mejor antes no habían querido entrar a las criptos porque les causaba incertidumbre, porque era justamente descentralizado. Pero al ser ya un producto en un banco, pues sí puede generar más confianza, ¿no? Y además, pues el desempeño de los activos más importantes de las criptos han estado impulsando que, pues obviamente, más personas quieran entrar por el famoso FOMO, ¿no? Fear of Missing Out, y digan, oye, pues yo quiero de esas ganancias también. Entonces, Bitcoin, Ethereum, muy buen crecimiento. Aquí justo nos está ayudando Andrés a ponerlo en la pantalla. Y podemos comparar acá justamente en las dos, ¿no? Tanto Bitcoin como Ethereum. Si vemos en todo lo que fue agosto, digo, ahorita justamente el Bitcoin ya pasó el nivel que había en el que empezó el mes de agosto. Justamente ahorita está en niveles de 108,000, alrededor de eso, 110,000. Y el Ethereum al revés, ¿no? O sea, también vio como una corrección ligera, no tan fuerte como el Bitcoin, pero aquí en ambos casos son diferentes partes, ¿no? El crecimiento que tuvo, principalmente por estas entradas institucionales y por el mismo desempeño que están teniendo las otras criptos. Recordemos que normalmente si el Bitcoin sube, normalmente las otras criptos también tienden a seguir ese movimiento. Pero ahorita, ¿qué está pasando? Por un lado hay muchas tomas de ganancia, pero por otro lado estamos a 2 semanas menos de que con mucha probabilidad la Fed de Estados Unidos recorte las tasas de interés. Entonces, ¿qué pasa ahí? Normalmente, cuando un banco central recorta las tasas de interés, la divisa de ese país baja, porque los bonos pagan menos y ese capital se va a renta variable. Entonces, normalmente, en condiciones normales, lo que pasaría cuando, por ejemplo, un banco central va a recortar tasas es que toda la renta variable estuviera subiendo. Pero si a eso le sumas toda la incertidumbre que hay ahorita en Estados Unidos, justamente las cortes en Estados Unidos se están volviendo eh, a pelear contra Trump diciendo que sus aranceles son ilegales. Tiene hasta mediados de octubre para apelar esto y luchar contra ello. Si lo revierte, perfecto. Si de aquí a entonces, en mediados de octubre, no logra revertir esa decisión, casi que ya tiene prohibido poner esos aranceles, que hasta ahorita ha sido como su principal herramienta, si no es que su única herramienta para amenazar a otros países conseguir lo que quieren en cuanto a comercio y demás. Pero aquí justamente podemos ver el barómetro, ¿no? De las tasas de la Fed, que justamente se basa en los futuros de personas que están comprando, vendiendo bonos y demás de Estados Unidos, principalmente bonos a 30 días. Pero aquí el barómetro nos indica que con un 89,1% de probabilidad sí va a recortar tasas la Fed, 25 puntos base, ¿no? Entonces, normalmente otra vez esto haría que la renta variable suba. Pero si a esto le sumas todo este lado de la corte en Estados Unidos con Trump, además de la pelea que está teniendo ahorita constante Trump con la Fed y con la misma independencia de la Fed, principalmente con Lisa Cook, que es una de las gobernadoras de la Fed, esto está causando muchísima incertidumbre. Entonces, por lo mismo, ahorita nos vamos a pasar al oro. De hecho, si me ayudas, Andrés,
a pasarnos al oro acá en la plataforma, podemos ver que el oro en máximos históricos. Entonces, esto es algo interesante porque está pasando todo eso y se ve clarísimo que todo este capital, en vez de irse a renta, digamos, acciones, a criptos, se está yendo a oro, se está yendo a safe havens, a activos de resguardo. Entonces, si vemos oro en máximo histórico, no se puede negar, por fin rompió su barrera que tenía de $3,500. Y si vemos, tiene ya que son 6 días continuos subiendo, entonces desde la semana pasada. Entonces, otra vez, muy interesante todo esto, ¿no? Porque lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo en general, toda esta incertidumbre, está haciendo que los comportamientos normales no necesariamente se cumplan como antes. Ahorita normalmente, si tenemos tanta certidumbre de que van a recortar tasas, podríamos ver que por lo menos los índices de Estados Unidos estarían subiendo mucho, las acciones también. Nvidia hoy volvió a bajar, varias de las acciones también están bajando. Entonces, justamente lo que vemos es que mucho de este capital se está yendo al oro, por ejemplo, o incluso al franco suizo, que es otro activo de resguardo. Entonces, es un lado interesante, ¿no? Acá veo una pregunta de Humberto. También si tienen preguntas, hay un espacio para preguntas ahí en la parte de abajo del webinar, las vamos a atender al final, pero esta va muy de la mano con esto, ¿no? Entonces, regresando a las criptos, pregunta, ¿es posible que continúen subiendo por la incertidumbre en Estados Unidos? Mira, yo creo que sí, yo creo que sí es posible que sigan subiendo. Normalmente no sería el caso. Otra vez, incertidumbre sería, pues yo me voy a activos de resguardo, me voy al oro. Yo me voy a activos de resguardo, me voy al franco suizo. Cosas que me dan un poco más de tranquilidad. No necesariamente a las criptos, pero otra vez regresamos a lo que estaba diciendo al principio. Mucha gente ya está ligando el Bitcoin al oro, lo está diciendo el oro digital. Entonces, incluso se ha vuelto una especie de activo de resguardo. Entonces, sí, definitivamente, aunque haya toda esta incertidumbre, pues justamente el Bitcoin sí puede verse beneficiado y normalmente, como decía, las otras criptos siguen el mismo movimiento. Entonces, si me ayudas, Andrés, con la próxima lámina, justamente vamos a ver acá eh, otro caso, ¿no? Otra cripto, Solana. Para los que no conocen Solana, este es una altcoin. Principalmente, o sea, cuáles son como sus puntos más interesantes. Tiene la capacidad, combina, digamos, las tecnologías de Bitcoin y de Ethereum. Entonces, Bitcoin cuando se hacen, digamos, transacciones, usa, si no me equivoco, Proof of History, ¿no? Por el otro lado, Ethereum cuando se hacen transacciones usa Proof of Stake. Solana usa las dos, es una combinación de ambas, entonces por lo mismo le permite tener operaciones más rápidas y con menores costos. Obviamente no tiene la popularidad o los usos prácticos, digamos, de Bitcoin y de Ethereum, pero sí te permite hacer hasta 65,000 transacciones en un segundo, literalmente. O sea, por segundo pueden hacer 65,000 transacciones y con unas comisiones, unos fees muy bajos. Entonces, tiene mucha escalabilidad esta cripto. Tiene los costos bajos, también lo hacen un poco más accesible a personas que a lo mejor no están dispuestas a pagar los costos o los fees de Bitcoin, por ejemplo. Y el ecosistema pues está creciendo bastante. Entonces, ahorita que vemos, en general, el mercado de las criptos, como decíamos, ya llegó a 4,1 mil millones de dólares. Pero aquí justamente Solana es la que más se benefició ahorita en agosto, tuvo un crecimiento del 21,6%. Entonces, aquí justo lo tenemos en la plataforma. Se ve un canal clarísimo, ¿no? Justamente de cómo se comportó a principios de agosto hasta el día de hoy, que estamos a 2 de septiembre, y a finales de agosto, una subida muy clara, una tendencia alcista. Entonces, sí, justamente yo creo que principalmente por todos estos datos. Y además pueden hacer upgrade seguido al network de Solana, tiene su propia sus propios, obviamente, servidores y tecnología y demás. Entonces, tiene un modelo muy como de oferta e inflación. Entonces, es algo interesante. Pero en general, digo, podemos ver que justamente esta creciente actividad de Solana sí llama la atención, ¿no? Y hasta hace poco el movimiento de Solana era mucho menos constante, o sea, era más, a lo mejor más estancado, más volátil,
pero recientemente ha tenido más estas tendencias alcistas y justamente tuvo una recuperación muy importante. Y ya sobrepasó los niveles de $200. Entonces, obviamente pues vale la pena también tenerlo en mente, y más en general cuando estamos viendo, como decía, una cripto nueva, una token nueva como lo es la de Trump, que ya tiene dos, ya tenía Trump y ahora tiene esta de Liberty Token, World Liberty Token. Entonces, pues claramente va hacia allá el mundo, más con toda esta aceptación institucional y bancaria. Pues es algo que cada vez se va a volver más común, ¿no? Incluso hay países, por ejemplo, en Dubái, ya puedes comprar propiedades con cripto. O sea, puedes llegar y decir, quiero comprar esta casa, ¿cuánto cuesta en Bitcoin o en Ethereum? Y te venden la casa tal cual. Entonces, pues cada vez tiene más usos prácticos, y yo creo que sí va a ser algo que seguirá siendo muy interesante seguir analizando, ¿no? Si me ayudas con la próxima, por favor, Andrés. Acá vamos a ver todo el tema de Nvidia. Si recordamos, Nvidia reportó la semana pasada sus resultados y aunque salieron muy bien sus resultados, ahorita las expectativas que hay en el mercado en general para los resultados de Nvidia ya le ponen demasiada presión, ¿no? Y justamente ahorita hay una competencia, hay como un conflicto adicional a todo este tema de los aranceles, pero China y Estados Unidos están compitiendo claramente por la soberanía de Nvidia, ¿no? Entonces, salieron unos chips, a lo mejor nos escucharon en el webinar anterior, pero los chips H20 de Nvidia, eh, fue todo un tema porque una parte grande de los chips de este tipo que se estaban exportando de Estados Unidos a China por parte de Nvidia desaparecían, tal cual. Y luego resultaba que los estaban vendiendo en o sea, mercados ilegales y canales ilegales. Entonces, le empezaron a poner incluso tracking a estos chips para ver dónde acababan y si sí llegaban a donde tenían que llegar. Pero por otro lado, China empezó a incentivar justamente la compra de chips nacionales, o sea, ya no importarlos. Entonces, principalmente por los aranceles y los costos más altos que tenían para importar, específicamente chips, pero realmente de todo, empezaron a incentivar más como la creación, el consumo y la compra local de chips, relacionados con inteligencia artificial y demás. Entonces, ante todo este escenario geopolítico inestable y comercial, Nvidia, digamos que ha terminado asociaciones para la producción de estos chips y un nuevo chip más potente que este ya está en producción. O sea, ya lo anunciaron ahora con sus resultados. Está un poco más enfocado en el mercado chino, este chip, y prevé justamente revertir la crisis que ahora preocupa mucho a los inversores. Al final del día, pues Nvidia también sabe que sus resultados, el precio de sus acciones depende completamente de los inversionistas. Entonces, tienen que tomar acciones para que los inversionistas estén contentos. Pero aquí están, digamos, entre la espada y la pared, porque por un lado tienen a los inversionistas, por otro lado tienen el mercado chino, que es enorme, y por otro lado tienen a Trump presionando y poniéndole aranceles a China y demás. Entonces, digo, con todo esto, sí, los resultados fueron positivos, pero de todas formas no fueron suficientes para superar las expectativas de los inversionistas. Nvidia reportó más de $50 billones, en ganancias, 50.000 millones de dólares, pero ya había tenido una tendencia de estar reportando unas cifras ridículas, que aunque fue, o sea, eh, ya es un mundo en el que un resultado de más de $50.000 millones decepciona a los inversionistas cuando son unas ganancias increíbles. Y aquí justo lo podemos ver, ¿no? Nvidia reportó, empezó a bajar, se recuperó un poquito y el día de hoy otra vez abrió con un gap, ¿no? Si vemos, Nvidia es, digamos, la empresa que mayor peso tiene en el Nasdaq. Y sí sigue un poquito también el movimiento, o sea, ya no tiene de otra, porque Nvidia representa un porcentaje fuerte del Nasdaq. Entonces, si Nvidia baja, Nvidia también recordemos que está ligado a otras empresas importantes, Microsoft, Tesla, Alphabet, Apple. Todas estas empresas también están en el Nasdaq. Entonces, si Nvidia reporta mal, si Nvidia tiene malos resultados, si baja la acción de Nvidia, pues estas otras empresas también normalmente bajan, siguen ese mismo movimiento y por ende el Nasdaq también, incluso el S&P. Entonces, es algo muy interesante. Nvidia ya
está haciendo digamos, una dependencia muy, muy fuerte. Y justamente la semana pasada coincidió, ¿no? Que salió todo esto de Nvidia y me pidieron justamente un comentario para un artículo en El Economista. Y justo esto es lo que yo mencionaba, que Nvidia hoy en día ya está funcionando, digamos, como el ancla para todas estas empresas, Alphabet, Microsoft, Apple, Tesla, etcétera, pero por otro lado también está funcionando, digamos, como el barómetro, como una herramienta para medir si realmente la inteligencia artificial sí llegó para quedarse o si es una burbuja, si es algo del momento, ¿no? Entonces, si me ayudas, Andrés, regresando a la presentación, justamente vamos a hablar sobre este tema, ¿no? De Nvidia, digamos, siendo una posible burbuja, pero antes de eso vamos a platicar de Intel. Intel es una empresa muy relacionada también a esto, a chips, a tecnología, a computadoras, y ahorita justamente habían estado teniendo problemas. Trump había tal cual insultado al director general de Intel y había dicho que tenía que renunciar, que lo tenían que reemplazar. Y después como que se arreglaron, hablaron, ahorita ya firmaron un acuerdo con Intel y aumentó mucho, digamos, el optimismo de esta acción. Ahorita, ¿cómo funcionó? Estados Unidos digamos, a participar con el 9.9% de la tecnología, ¿no? Entonces, justamente esto reflexiona el proteccionismo activo, ¿no? Más que nada de Trump. Y esta inversión, digamos que es realmente un hito, ¿no? Más que nada estratégico que fortalece mucho la industria local en Estados Unidos de chips y apoya en general al sector tecnológico en su conjunto. Entonces, vemos esto, lo ligamos también con Nvidia. Sin embargo, la decisión también abre espacio para debates sobre el futuro de la competitividad del mercado estadounidense. Pues si ya el gobierno de Estados Unidos puede entrar tan directo a afectar los resultados de una empresa, pues ya no es tanto de competencia entre las empresas en sí, sino más bien es las empresas con las que esté contento Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este acuerdo en detalle? Fue una inversión de 8.9 mil millones de dólares en acciones ordinarias. El gobierno no tendrá obviamente un asiento en el board, en el consejo de Intel, y digo, esto más que nada, pues sí refuerza la posición de Estados Unidos en esta, ya le estamos diciendo una guerra fría de inteligencia artificial, porque pues sí hay una competencia directa y una guerra comercial en todo este lado de tecnología e inteligencia artificial. Agosto había empezado muy mal para Intel, al final del mes ya tenía un desempeño del 27.9%, ¿va? Entonces, digo, ligado directamente a esto, si me apoyas con la próxima, Andrés, por favor. Acá podemos ver justamente esto que decíamos, la burbuja de la inteligencia artificial. Y aquí no son mis palabras, ¿ok? Entonces, para que no piensen que yo personalmente creo eso, yo le veo sí muchísimo potencial a la inteligencia artificial, más que nada en trading. Pero, ¿quién dijo esto? El CEO de OpenAI, o sea, de la empresa de ChatGPT, que desde que salió desde ahí se dio más que nada el boom de inteligencia artificial y cuando alguien te dice inteligencia artificial, a lo mejor piensas en Nvidia, pero seguro piensas en ChatGPT. Entonces, el mismo director general de esta empresa dijo que es una burbuja, que obviamente pues eso agarró a todos desprevenidos. Y ahorita si consideramos todo lo que ha estado pasando, Meta invirtió muchísimo en inteligencia artificial. eh, lo veíamos la vez pasada en el webinar pasado. De hecho, compró una parte muy grande de Scale AI, una empresa muy grande también de inteligencia artificial. Apple está teniendo una postura un poco más de esperar. Sí están haciendo algo, pero no están tomando todavía como una postura tan activa. Más bien, yo creo que están viendo hacia dónde se va como este mercado, esta tendencia. Amazon realmente no se enfocó casi nada en inteligencia artificial. Ellos están más enfocados en la nube con sus Amazon Web Services y demás, pero realmente no han entrado tanto, ¿va? Y por otro lado, Nvidia, pues obviamente, justamente como estos miedos de una burbuja de inteligencia artificial, toda la incertidumbre con China, todos los resultados de Nvidia, pues obviamente los mercados, ahora sí, cada vez que va a reportar Nvidia, están todos atentos para ver qué pasa. Entonces, acá pasando a la próxima lámina, justamente podemos ver
que a pesar de este optimismo por la inteligencia artificial digamos, el sector en su conjunto sí podría estar un poco sobrevalorado, ¿no? Y aquí es lo que yo decía, Sam Altman, director general de OpenAI, o sea, ChatGPT, advirtió que sí puede haber un exceso de entusiasmo con el potencial de la inteligencia artificial y que es posible que estemos en una burbuja de inteligencia artificial. Entonces, digamos que ahorita justamente un informe que sacó MIT recientemente reveló que el 95% de los proyectos corporativos en inteligencia artificial realmente no han generado ahorros significativos ni aumento en ganancias. Entonces aquí ya empieza como este debate de, oye, pues el costo, el beneficio, si vale la pena, pues estamos enfocando mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero en desarrollar esto, en enfocarnos en inteligencia artificial, pero a lo mejor no están teniendo los resultados, los aumentos, los ahorros que se esperaban, ¿no? Entonces, digo, aquí a lo mejor los usos pueden ser un poco más prácticos, más que de negocios, no lo sé. Pero ¿cuáles son las implicaciones para el mercado? Obviamente ahorita hay un exceso de capital en inteligencia artificial, tanto en inversiones como por ejemplo, yo me pago una membresía de ChatGPT Pro, a lo mejor no tendría que hacerlo, ¿no? Yo fácilmente podría hacer mi vida cotidiana sin pagar eso. Pero ahorita tenemos tanto como el buzz y el boom de la inteligencia artificial que sí, yo creo que todo lo tenemos en mente, ¿no? Pero por otro lado hay mucha desconfianza de los inversores, principalmente de inversores en empresas que tienen tanto enfoque en la inteligencia artificial. Sí ha habido fuertes oscilaciones en la tecnología y la narrativa a largo plazo sigue siendo sólida, pero ahorita sí están empezando a haber dudas. Podemos ver las siete magníficas. Las siete magníficas es el término que se le da a las siete empresas más grandes o más importantes de Estados Unidos. ¿Qué creen? Las siete magníficas tienen una inversión fuerte en inteligencia artificial. Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia, Microsoft y Tesla. De hecho, todas estas son, digamos, clientes de Nvidia. Entonces, ahí también se liga directamente todo eso. Pero aquí realmente, con toda esta incertidumbre, recordemos que no venden inteligencia artificial, la incorporan. Entonces, con todo y esto, con todos estos miedos, con toda esta incertidumbre, de todas formas, Apple ahorita en agosto subió 9,8%, Alphabet subió 8,7%, Meta subió 5,5%. Realmente casi todas subieron, las únicas que no fueron Tesla y si no me equivoco, eh, además de Tesla, no, perdón, Microsoft, Amazon y Nvidia. Son las únicas que no. Tesla sí subió con todo y la incertidumbre, que esa es otra historia. Pero si quieres, regrésate a la plataforma, Andy, porfa. Justo acá podemos ver cómo se han estado comportando. Alphabet, pues obviamente es otro monstruo, es el holding company de Google, ¿no? Que usamos todos los días. Meta, pues Facebook, WhatsApp, pero Meta sí invirtió muchísimo dinero recientemente en inteligencia artificial. Nvidia principalmente por sus resultados de ganancias y demás. Apple ha estado un poco más constante. Recordemos que con ellos sí está muy contento Trump. Hace poco, no sé si vieron, fueron a la Casa Blanca. Tim Cook, el director general de Apple, fue a la Casa Blanca, le llevó a Trump un simbolito de Apple de oro sólido, con una base que era uno de uno de no sé qué. Muchas personas estaban diciendo que era tal cual, casi que un bribe, ¿no? Una mordida de, oye, quiero que estés contento con nosotros, ten oro, tal cual es más o menos lo que fue, pero además acordaron sí traer mucha de la producción de los iPhones y de Apple a Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso ellos están un poco más sólidos ahorita. Alphabet y Microsoft, pues bueno, recordemos que son empresas enormes. Entonces, con todo y que están muy ligadas a inteligencia artificial, directamente ligadas a Nvidia, sí están logrando mantener un poco sus niveles y su valor. Hoy en día, literalmente el día de hoy, están bajando todas, pero eso es más relacionado a la incertidumbre y todo lo que está pasando en Estados Unidos. Va, entonces, digo, sí, fue un mes interesante, agosto, pasaron muchas cosas, pero yo creo que septiembre va a ser aún más interesante. Tenemos todo este tema de la decisión de tasas por la Fed en Estados Unidos, eso es el 16 y 17 de septiembre. El 17 de septiembre anuncian si sí recortan tasas, que es altamente probable, más bien la cuestión es cuánto lo van a recortar. El 89% de probabilidades que sea solamente 25 puntos base,
pero hasta esos 25 puntos base mueven mucho la aguja y mueven mucho el mercado. Por otro lado, pues está pasando todo esto de la corte con Estados Unidos y Trump de los aranceles. Vamos a ver qué pasa. Eso se va a decidir hasta octubre, pero todo septiembre va a ser interesante porque va a ser realmente el mes que Trump va a estar tratando de pelear esa decisión y apelarla, ¿no? Y por otro lado, pues ligado a la Fed y a la decisión de tasas, este tema de Lisa Cook, gobernadora de la Fed, Trump la quería sacar. Realmente Trump quiere sacar a todos los que están ahorita que no estén apoyando constantemente recortes de tasas fuertes. Estuvo ya peleándose con Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, y ahora se agarró de Lisa Cook. Y tristemente para ella, encontraron que ella había comprado unas casas y cuando compró su tercera casa, la reportó como si era la segunda casa que compró. Y de ahí se están agarrando principalmente como realmente la Fed es independiente. Trump no puede despedir a alguien de la Fed. Es, digamos, como un gobierno casi, casi. Pero lo que sí puede hacer es, si hay alguna evidencia clara de, digamos, algún acto ilegal, algo así como lo que pues, hizo Lisa Cook, y hay evidencia, sí puede solicitar que se haga, digamos, como un voto analizando la prueba y si se comprueba que sí hizo algo ilegal, sí la quitan. Entonces se está agarrando de ahí, le está acusando todos los días en redes sociales y demás. Lo que quiere es meter a personas, porque sí puede postular a gente para la Fed. No puede despedir a gente, pero sí postular a gente. Entonces quiere meter a personas que estén recortando tasas. Trump quiere las tasas bajísimas, que eso también tiene sus lados negativos, ¿no? Realmente la Fed se basa en datos de empleo, de desempleo, de inflación principalmente. Entonces, no pueden nada más recortar y así, porque a lo mejor eso le conviene ahorita al mercado. Si recortan tasas, pues el consumo sube muchísimo, el consumo personal sube muchísimo, la economía sube mucho. Pero ¿qué pasa después? Sube muchísimo la inflación y otra vez tienes el mismo problema. Eso hizo la vez pasada que estuvo Trump. Cuando estaba Trump, presionó, idéntico que ahorita, mismita estrategia, presionó que recortaran tasas, presionó que recortaran tasas, recortaron tasas. Cuando estuvo Trump, subió todo en máximos históricos, acciones, índices, todo. Y cuando se fue, casi que una crisis económica en Estados Unidos, pero eso fue el efecto de recortar tanto las tasas. Entonces, por eso es importante la independencia de la Fed. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahorita en septiembre. Va a ser un mes muy interesante, ya lo estaremos analizando probablemente el 1 o 2 de octubre. Vamos a hacer un webinar para analizar lo que pasó en septiembre. Pero bueno, eso realmente es todo por el webinar de hoy. Si alguien tiene una pregunta, hay un espacio en la parte de abajo del webinar para hacer preguntas. Vamos a dar un ratito para atenderlas. Pero más que nada, pues agradecerles muchísimo. Andrés, no sé si tengas algo que comentar, pero pues muchas gracias. Esperamos a ver si alguien tiene alguna duda. No, totalmente de acuerdo con lo último que dijiste, Diego, y como último punto ya de cierre, septiembre no solo a nuestro parecer, de Diego y el mío, sino históricamente es uno de los meses más cruciales y más volátiles en los mercados financieros por una combinación de factores económicos, políticos, estacionales. El primero, y tenemos la principal clave, es el recorte de las tasas de interés, la decisión de la Reserva Federal que ya se están dando inicios, la clave será si se confirma o no el primer recorte de tasas que va a ser la Fed. Eso puede definir el rumbo del dólar, los bonos y las bolsas hasta el fin del año. Lo segundo es la estacionalidad del mercado. Septiembre históricamente tiene fama de ser el mes más débil del año para las bolsas estadounidenses. Es históricamente, lo dicen los datos duros. Desde 1950, igual como dato curioso, el S&P ha tenido en septiembre un retorno promedio de menos 0.7% desde 1950. Como reloj suizo, así cada septiembre que llega le va mal específicamente a las bolsas estadounidenses, ¿no? Entonces, esto los analistas lo atribuyen de cierta forma a rebalanceos en los portafolios de inversión tras el verano, que muchos fondos ya empiezan a tomar utilidades, cierre de año fiscal, entre otras cosas. El tercer punto es los factores políticos y geopolíticos, la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia, y normalmente en septiembre suele marcar el inicio de un ciclo político más fuerte. Debates presupuestarios en el Congreso, posibles cierres de gobierno, porque ya estamos en tiempos del último semestre y el cierre del año, ¿no? Además de la
podríamos decirle, la antesala a un cierre de año con elecciones en varios países y tensiones comerciales, ¿no? Estados Unidos con China, Estados Unidos con la Unión Europea, así como elecciones políticas en algunos países. Y el último y cuarto punto es datos macroeconómicos clave. Normalmente en septiembre se concentra la mayoría de publicaciones e indicadores críticos, que es inflación, la inflación de agosto, que da inicio al último semestre y marca la tendencia de la misma inflación en lo que resta del año, empleo y sobre todo el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, estos datos definen si los bancos centrales siguen recortando tasas de interés, si tienen políticas flexibles más moderadas, más agresivas, y pues estos son cuatro puntos muy importantes que hacen a septiembre un mes no atípico, sino único en los mercados financieros, y vamos a ver estos movimientos y los vamos a seguir muy de cerca, eso ténganlo por seguro. Ese fue mi último comentario. Los invitamos ahí a hacer de hacer preguntas si damos un momento. Si tienen algún pregunto, quieren intercambiar algunas palabras con nosotros de lo que hablamos, ya saben que con todo gusto y todo es en pro. Así es. Y en lo que ya vimos un par de preguntitas, pero en lo que hacen algunas más, Andy, si me ayudas pasando a la próxima lámina. Para los que no lo han hecho, dos consejos. Una es, les recomiendo seguirnos en redes sociales, principalmente Instagram y LinkedIn. Subimos contenido muy interesante, la verdad, y eso es ahora sí que un aplauso al área de diseño. Richie y Gil, los extrañamos, ellos están allá en Brasil. Pero ellos hacen un contenido muy padre, la verdad, gráficos increíbles, cosas que ustedes pueden compartir con sus clientes, que ustedes pueden, si quieren, compartir en sus mismas redes. Es algo muy padre que hacen, entonces les recomiendo seguirlo. De todas formas, para que lo vayan agendando si quieren, vamos a tener otro webinar pronto. Eh, Recuerden que todos los meses tenemos webinars, ¿va? Pero bueno, acá tengo una pregunta de Jorge. Eh, con Trump nunca se sabe, amanece de malas o de buenas y mueve el mercado completamente. Para inversión a largo plazo, ¿qué opinan de la opción de oro amonedado? Ok, mira, definitivamente, mira, yo creo que el oro es un activo muy importante. Cualquier persona debería tener, eh, aunque sea un poco de oro, ¿no? ¿Por qué? Es similar, y aquí viene justamente el argumento del oro digital del Bitcoin, por ejemplo. Pero el oro es un activo finito, ¿va? O sea, no puedes plantarlo y crece más como el trigo, ya sabes, es lo que encontremos. Lo que encontremos abajo de la tierra es lo que hay, no hay más. Entonces, es un activo finito, por eso con el tiempo va a seguir subiendo el precio, o sea, no hay de otra, tiene que seguir subiendo el precio, porque conforme más sacamos, menos hay. Entonces ahí entra tal cual la ley de la oferta y la demanda. Si hay menos oferta, pues sube la demanda, sube el precio. Entonces, a largo plazo, definitivamente oro es algo muy seguro. Y por eso también cuando hay incertidumbre, la gente compra oro, porque dicen, oye, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar con China, no sé qué va a pasar con bancos centrales, no sé qué va a pasar con aranceles, guerras comerciales, guerras literales. Lo que sí sé es que el oro va a seguir manteniendo su valor. Entonces, definitivamente, si Trump se despierta de malas, tuitea algo y el mercado da vueltas y marometas, definitivamente. El oro, para mí, por algo es safe haven. Yo, sin duda alguna, lo consideraría para una inversión a largo plazo. Sí. Adelante, Andy. Tenemos otra pregunta por acá que nos dice, si es que la Corte determina que los aranceles son ilegales, eso consideran que baje la incertidumbre. Simple y sencillamente, si la Corte determina que los aranceles son ilegales, a primera vista y a corto plazo, eso reduce, yo creo que al 99% la incertidumbre. Pero en política comercial, en guerra comercial, nunca hay garantía. Y entonces esto se liga con, no sabemos si Trump el día de mañana amanece feliz o amanece triste o deprimido. Entonces en la política comercial nunca hay garantía. Los aranceles pueden retirarse por un lado y se pueden reaparecer por otro. En los mercados, más que el fallo, lo que realmente importa es la señal política que venga después. Entonces, simple y sencillamente, sí reduce la incertidumbre a corto plazo, pero pueden salir y emerger más políticas comerciales
y como son juicios en la corte, pues son tardados y de aquí a que haya alguna resolución, al final de cuentas es un círculo de nunca acabar, entonces tenemos que esperar a que las grandes potencias hagan estos acuerdos comerciales y poco a poco algunos países o la mayoría se vaya sumando con lo que respecta de Trump y lo que quiere para su nación, ¿no? Así es, sí, o sea, definitivamente, sí deciden, más bien, si no cambian su decisión, que ya dijeron que sí es ilegal. Más bien tienen hasta mediados de octubre para apelar esa decisión, para lograr que la volteen. Ya lo decidieron. Entonces, más bien, si no voltean esa decisión, si la mantienen, definitivamente eso va a traer mucha estabilidad, porque va a ser más como el status quo a lo que estábamos acostumbrados. El mercado se mueve porque se tiene que mover de acuerdo a la oferta, de acuerdo a la demanda, no por un tweet, no por una amenaza. Como dice Andrés, hay otras herramientas. O sea, si no tiene aranceles, puede más bien incentivar el consumo local. Puede darle, por ejemplo, préstamos con un crédito, con una tasa muy baja a las empresas que desean abrir fábricas en Estados Unidos. O sea, tiene otras formas, digamos, de incentivar el consumo local y eso hace que las personas en Estados Unidos estén comprando menos de fuera, que también les puede afectar, pero no tanto como un arancel definitivamente, ¿no? Entonces, pues eso es, creo que ahorita fueron todas las preguntas que había. Si tienen otra después, sin la menor duda, nos pueden buscar, nos pueden marcar. Igual el día que quieran, recuerden que acá estamos en la oficina, la puerta siempre está abierta y esperamos verlos pronto, ya sea en persona, en otro de estos webinars. Pero muchísimas gracias a todos por conectarse y espero que estén muy bien, que sea un excelente mes de septiembre para todos. Gracias.